Bueno, sumemos ahora a Enrique Martuá Constantinidis. Es director de Cambio Climático de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y uno de los responsables de este estudio que anticipábamos hace un rato, que habla de los subsidios a los combustibles fósiles en Argentina. El marco es un país donde declama el Estado Nacional trabajar por energías limpias, inaugurar parques eólicos o solares, pero por otro lado también sosteniendo una política que claramente genera emisiones que producen el calentamiento global, es decir, se contribuye a esas emisiones y se las promociona. Cuando uno da un subsidio a algo es para promocionar, para acompañar y alentar una actividad. Bueno, que Enrique nos cuente parte del estudio y el monto de esos subsidios. ¿Cómo estás, Enrique? Buen día. Hola, ¿cómo estás, Sergio? Es impactante el estudio que han sacado. La verdad que el estudio estamos muy conformes porque hemos podido acceder a buena información. Es muy importante aclarar que toda la información con la que hemos trabajado es información que está disponible públicamente, o sea, se puede acceder en las páginas de los ministerios de Energía, en las páginas del Ministerio de Finanzas, y hay información a la que hemos podido acceder gracias a instrumentos legales de acceso a la información. O sea, toda la información de este estudio es información que viene del Estado, lo cual lo hace muchísimo más contundente. Bueno, tenemos dos cosas de entrada, es información de calidad y obedece esa inversión a una decisión política, claramente. ¿De qué montos estamos hablando? Bueno, solo el año pasado el Estado Nacional le transfirió a las empresas de hidrocarburos 1.200 millones de dólares para su trabajo. ¿Y eso en términos de inversiones energéticas es mucha plata también? Sí, o sea, realmente es notable ver cómo estas empresas han recibido ese dinero y que de repente uno puede ver que con 1.200 millones de dólares las empresas han podido, algunas han invertido, algunas no. O sea, uno puede ver en el informe que hay empresas que han podido llevar a cabo inversiones, hay otras que realmente la relación entre el subsidio que han recibido y la cantidad de inversión que han hecho no se condice. A ver, Enrique, si podemos entender, cuando el Estado da un subsidio al transporte, beneficia directamente a muchas personas que viajan a su trabajo, a estudiar o lo que sea. Eso lo entendemos y lo vemos con claridad. Cuando subsidia a una petrolera, esa petrolera, ¿qué hace con esos dineros? ¿Qué se supone que debiera hacer? ¿Y qué es lo que quiere garantizar el Estado con semejante inversión, insisto, hacia una petrolera, por los datos que veo del informe, muchas de orden internacional y de grandes petroleras del mundo, ¿no? Sí, digamos, en la lista, digamos, de las principales que han recibido estos subsidios, por supuesto está YPF, que es la principal, después tenemos Pan American Energy, después tenemos Tecpetrol, o sea, tenemos industrias que son muy grandes, y acá, digamos, un poco lo que vemos es que estas compañías, o sea, muchas veces dicen, bueno, es para cubrir o asegurar salarios, o es para la inversión, o es para fomentar o facilitar la llegada de recursos para determinadas prácticas, porque bueno, por ejemplo, Vaca Muerta, que es el dorado de Argentina, o sea, es un lugar que es una práctica. Resulta notable, Enrique, ahora que te escucho, porque en San Juan, que explotan las montañas para sacar el oro, el argumento es el mismo, lo hacemos para dar trabajo. En los montes que se derriban en todo el Chaco salteño, también el argumento es rompemos todo para dar trabajo. ¿Qué clase de sustentabilidad tiene un trabajo generado atendiendo a estas variables?
vos sabés que los sindicatos muchas veces cuando se juntan dicen sin ambiente no hay trabajo. Realmente es muy importante el tema de que, bueno, fenómeno, lo hacemos por el trabajo, pero si realmente después no nos queda recurso, no nos queda ambiente, no va a haber trabajo. Con esos 1.200 millones de dólares que han recibido las petroleras, ¿qué se podría haber hecho? ¿Te pusiste a pensar o hiciste alguna cuenta? Nosotros justamente hicimos un cálculo, o sea, basado en valores al día de la publicación, en donde con esos 1.200 millones de dólares podríamos haber construido 300 escuelas en todo el país, podríamos haber hecho 9 hospitales, y hablo de hospitales, no salitas, o se le habría podido pagar el salario a 100.000 docentes por el transcurso de un año. O sea, es dinero que le estamos dando para asegurarle la ganancia a industrias petroleras que se jactan de ser industrias rentables, de ganancias. Todo el mundo sabe que en una industria petrolera los salarios son muy altos. Entonces, cuando uno ve las ganancias que ha tenido YPF, por ejemplo, el año pasado, uno dice, parte de toda esta ganancia que mencionás como el éxito de tu modelo de negocio, en realidad está subsidiado. Entonces la pregunta ¿es rentable el petróleo, por ejemplo? ¿Es un buen modelo de negocio? Y evidentemente cada vez cuesta más, y vos esto seguramente lo tenés más datos, cada vez cuesta más extraer petróleo, las inversiones son mayores y evidentemente la rentabilidad cada vez es menor. Sí, pero por eso te digo, si realmente la rentabilidad es menor y hay que subsidiarla, ¿está bien el modelo de negocio? O si de repente te dicen, no, pero ganamos un montón de plata. Ah, bueno, ¿y entonces para qué necesitan el subsidio? O sea, te dicen, no, porque tenemos que asegurar los puestos de trabajo. Bueno, pero si vos vas y vos tenés tu propio emprendimiento y no le podés pagar el salario a tus empleados, tu modelo de negocio no está funcionando y no hay nadie que te subsidie. Cerrás. O sea, Enrique, ¿qué tal? Juan Roax te saluda. Juan, ¿cómo estás? En este intercambio que hicimos estos pocos minutos llegamos a lugares, me parece que como a ideas muy básicas, pero a la vez totalmente elementales para plantear este negocio, para plantear cuál es la situación actual de las energías fósiles. Ahora, ¿el Estado no llegó a esta idea? ¿El Estado no se da cuenta que no es rentable? ¿Podemos creer eso? ¿Por qué lo sostenemos? Esa es una gran pregunta, digamos. O sea, yo no creo tener la respuesta, pero sí es cierto. Yo ahora todavía estoy en Bariloche, ya vuelvo hoy. Estuve en esta reunión del G20 por energía, y bueno, el gobierno participó en lo que es el Día del Gas, el primer día, organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, y el mensaje de los empresarios era contundente. O sea, necesitamos del Estado y el gas está acá para quedarse. Hay una presión del sector que hablan de cambio climático, hablan de descarbonización. Sin embargo, o sea, ellos se está viendo cómo la industria está empezando como a preocuparse por este tema. Quizás porque están por perder su negocio o quizás porque también están empezando a permear todos los mensajes de transición y de abandonar los combustibles fósiles. El tema es que, por lo menos lo que se ve es que están tratando de atrasar ese proceso todo lo posible, no sé, quizás para poder sacar todo lo que queda, sí, o porque, bueno, están tratando de ganar tiempo hasta que se piensen en algo más. Acá también la contraposición de los discursos y la acción es lo que me parece que también nos va atrasando en un cambio que necesita ser raudo. Necesitamos cambios de paradigma y son disruptivos, y esto es lo que no se ve en una transición que empieza a ser lenta, por lo tanto no empieza a ser beneficiosa. Querido Enrique, gracias por el trabajo, felicitaciones, y mencioná, si fuese posible, dónde encontrar el trabajo completo para aquellos que estén interesados. Sí, en la página web de FARN, que es www.farn.org.ar. Ahí pueden encontrar ya en la primera página van a encontrar
el comunicado y el acceso al documento completo. Un abrazo, que sigas muy bien. Gracias, nos vemos. Enrique Maurtuá Constantinidis, director de Cambio Climático de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.